Dios les bendiga a todos. Qué bueno es estar aquí una vez más y compartir una palabra de parte de Dios. Y quiero decirles a ustedes, los que están presentes y todo lo que están escuchando, quiero decirles de que Dios los conoce. Dios te conoce. Y Dios te conoce desde antes de nacer. Desde antes que Dios te formara en el vientre de tu madre, Dios te conoce. Y Dios te escogió desde antes que Él creó el mundo para que nosotros fuéramos y camináramos en Él. Y hay un destino y hay un propósito y hay una razón por la cual tú y yo estamos en esta tierra. Y no es simplemente para vivir una buena vida, y no es simplemente para alcanzar cosas terrenales, metas terrenales, cosas que la gente puede ser ambiciosa por obtener o alcanzar en esta tierra, pero hay un propósito eterno y hay una razón por la cual nosotros vivimos y estamos viviendo, y ese propósito solo puede ser encontrado en Dios. Y quiero decirle a todo aquel que me está escuchando ahorita que Dios te conoce, y te conoce mejor que tu padre, te conoce mejor que tu mamá, te conoce mejor que tu amiga y que tu amigo, te conoce mejor que la gente que te rodea. Y por esa razón, Dios tiene que hablar. Una de las razones por las cuales Dios habla al hombre es porque el hombre no sabe quién Él es. Hay mucha gente que camina sin saber realmente quiénes son, y por eso Dios tiene que hablar. Dios tiene que venir y tiene que mostrarte y tiene que revelarte quién realmente tú eres, porque mucha gente te ha dicho que tú eres esto, que tú eres lo otro, que tú vas a hacer tal cosa, pero viene la voz de Dios para romper con todas las opiniones de la gente. Viene la voz de Dios para romper con tu mentalidad, y viene la voz de Dios para romper con quien tú piensas que tú eres. Y Él te dice: no, tú no eres lo que tú pensabas que eres. Tú eres lo que yo digo que tú eres, porque yo te conozco, yo te formé, yo fui el que te formé desde el vientre de tu madre. Yo ya te conocí, yo ya conocí qué es lo que ibas a hacer, yo ya conocía cómo ibas a hacer, yo ya conocía cómo es tu corazón, yo ya conocía todas las cosas. Entonces, lo que el mundo y lo que la gente ha dicho sobre ti, lo que la gente te ha dicho que tú eres, no es lo que Dios dice quien tú eres, sino que Dios tiene algo diferente y tiene otra perspectiva, porque Él te conoce, Él sabe quién tú eres, y Dios tiene que hablar para revelarte de verdad quién tú eres. Y hay un versículo que está en Efesios capítulo 1, verso 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Alguien tiene que entender de que antes de que Dios fundó el mundo y antes de que Dios creara la tierra, Él ya te había escogido para que tú fueras santo y sin mancha delante de Él. ¿Y quién es el que nos santifica? ¿Quién es el que nos aparta para un propósito eterno, para una tarea eterna, para una asignación divina? Es Dios mismo. Jesús
nos ha santificado y nos ha limpiado para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios, porque con nuestra habilidad no podemos ser santos y con nuestra habilidad no podemos estar sin mancha delante de Dios, pero a través de Jesús y lo que Él hizo en la cruz podemos estar delante de Dios santos y sin mancha. Dios te creó, Dios te conoce desde antes que Él fundó el mundo y te ha escogido para un tiempo como este, te ha escogido para ser parte de lo que Él va a hacer en esta tierra para este tiempo. Y las cosas que Dios va a hacer en este tiempo serán mayores de las cosas que Dios ha hecho en el pasado, porque estamos en un tiempo diferente. Y la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Los milagros postreros serán mayores que los milagros primeros. La intervención de Dios en el tiempo de ahora será mayor que en el tiempo de antes. Alguien tiene que entender que Dios te conoce y Él te va a hablar y Él va a venir en tus sueños y Él va a venir a través de visiones y Él va a hablarte a través de otros y te va a hablar y te va a decir quién tú realmente eres, porque hay mucha gente que no sabe por qué está viviendo, por qué está en esta tierra, no sabe quiénes son, pero Dios sabe quién tú eres porque Él te conoce más que tu propia familia. Tú naces y te carga tu mamá, te carga tu papá. Pero hay personas, hay madres y hay padres que no saben quiénes son sus hijos. Hay personas que ni siquiera saben quiénes son sus hijos. No saben quiénes son sus nietos, no saben quiénes son sus sobrinos, no saben quiénes son sus primos, no tienen idea de lo que Dios tiene para ellos. Y si tan solo entendieras lo que Dios está hablando, lo que Dios ha hablado acerca de ellos, los mirarías diferente y tuvieras otra actitud diferente. Había un hombre llamado Gedeón y un día Dios, el ángel de Dios se le aparece y le habla unas palabras que para él era como que algo loco, no iba con quien él era. Pero el ángel viene y le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le hace una pregunta al ángel y el ángel le responde y le dice, tú vas a librar al pueblo de Israel de los madianitas y como un solo hombre los vas a derrotar, porque toda la vida has estado pensando de que tú eres el más pequeño, de que tú eres el menor en la casa de tu padre y de que tu familia es pobre, pero no sabes quién tú eres. Y por eso yo tengo que venir y hablarte y tengo que venir y decirte de que tú eres un varón esforzado y valiente, porque yo, Dios, te conozco, yo conozco lo que tú vas a hacer, yo conozco para qué yo te creé, yo conozco el propósito que yo tengo para ti y tengo que venir y decirte de que eres un varón esforzado y valiente, aunque tú te sientes temeroso, aunque tú eres un miedoso, aunque tú tienes miedo de hacer todas estas cosas, pero te estoy hablando tu verdadera identidad y te estoy diciendo quién tú eres, que tú eres un varón esforzado y valiente. Y la gente no te conoce, tu padre no te conoce, él ni siquiera me conoce a mí, porque el padre de Gedeón adoraba a Baal. Y un día Dios viene a Gedeón y le dice, Gedeón, derriba, destruye el altar de tu padre. Y Gedeón tenía miedo, tenía temor. Y cuando Gedeón destruyó el altar, lo querían matar, venían en contra de él. Pero Dios lo libró y Dios lo libró también de los madianitas y derrotó a los madianitas como a un solo hombre, pero tuvieron que venir a hablarle y tuvieron que decirle, no, tú no eres pobre y tú no eres el más pequeño, porque cuando Dios tiene algo contigo, aunque tú pienses que eres el más pequeño y aunque tú pienses que tu familia es la más pobre, pero Dios te va a tomar, Dios te va a levantar, Dios va a cumplir el propósito por el cual
Él te trajo aquí a la tierra y alguien tiene que entender que la voz de Dios tiene que venir y va a venir para hablarte y te va a cambiar la mentalidad que tú has tenido por tanto tiempo. Has pensado algo de ti mismo, pero Dios dice, lo voy a romper porque tú no eres quien tú piensas que tú eres. Tú eres quien yo conozco porque yo ya te conocí. Desde la eternidad yo ya te conozco. Yo conozco tu principio y conozco tu final porque yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Y tienes que entender, Gedeón, que tú no eres un miedoso, que tú no te vas a esconder donde tú estás, sino que tú vas a ir y vas a derrotar a los madianitas. Y así como el ángel lo habló, así Gedeón lo hizo. Así lo que el ángel le dijo que iba a hacer, así fue. Y derrotó a los madianitas. Hay un hombre llamado Isaí que no tenía idea quién eran sus hijos. No sabía quién eran sus hijos. Viene el profeta Samuel y le dice a Isaí, le dice, tráeme a todos tus hijos, porque uno de ellos Dios ha provisto como rey. Dios lo va a ungir hoy en este día. Y yo he venido para ungir a uno de tus hijos. Tráemelos a todos. Y como Isaí no conocía a sus hijos, no los conocía como Dios los conocía, y comenzó a pasar uno por uno. Y pasó a los que él pensaba que eran los mejores, y pasó a aquellos que él pensó que iban a ser los próximos reyes, pero dejó al último, aquel que Dios ya había visto, aquel que Dios ya había escogido, aquel que Dios ya había provisto como rey. Y pasa a todos sus hijos menos a David. Y el profeta le dice, Isaí, ¿dónde está el último? ¿Dónde está el otro? ¿Hay alguien más que tienes como hijo? Y le dice, sí, está aquel que está cuidando las ovejas. Está aquel que para mí no es tan significante como estos que yo he pasado. Y para mí no es tan valioso como a estos que yo he pasado. Y el profeta le dice, tráelo porque si no lo traes yo no me voy de aquí. Trae a David. Y el profeta Samuel dice, este es a quien Dios me ha enviado para ungir. Este va a ser el próximo rey de Israel. Y Isaí, puedo ver de que tú no conoces. Isaí no conocía a sus hijos, porque si los hubiera conocido, hubiera pasado a David primero y no al último. Si Isaí conociera a sus hijos, no hubiera pasado el más alto, el más guerrero primero. Iba a pasar primero el último que él pasó, que fue David. Porque aquellos que parecen ser guerreros, que parecen ser grandes, que parecen ser los mejores, Dios los conoce mejor que tú los conoces. Dios le dijo a Samuel, yo no miro lo que miran ustedes. Ustedes no conocen lo que yo conozco. Yo veo el corazón, no la apariencia. El padre Isaí solo conoce la apariencia, conoce la personalidad, conoce cómo son, conoce su fuerza, conoce su habilidad de pelear, pero no conoce el corazón. Y tienen que entender que yo levanto a este David, porque cuando yo le dé riquezas, cuando yo le dé la unción, cuando yo le dé el reino y cuando yo le dé poder, su corazón no va a cambiar. Pero si yo unjo a estos hijos mayores, su corazón va a ser corrompido por la fama y por la riqueza y por el poder y por el reino. Y como yo los conozco mejor que tú, Isaí, y mejor que el profeta Samuel, Dios escoge a David, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios había dicho, este caminará delante de mí, ungido todos los días de su vida.
porque Dios sabía que cuando David iba a tener el reino, iba a danzar delante de Dios y delante de todo el pueblo, iba a alabar a Dios sin importar lo que ellos pensaban de él, porque era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que los quiero decir? ¿Qué es lo que Dios nos está dando a entender? Isaí no conocía a sus hijos, y lo más probable es que tu familia no conozca quién tú eres. Lo más probable es que la gente que te rodea no conozca quién tú eres, pero Dios tiene que hablar y Dios tiene que revelar las cosas como son, porque aunque no entiendas y no sepas quién es la persona, quién es aquel que Dios está levantando, aunque no lo entiendas, no conozcas quién es, como Dios lo conoce, tarde o temprano Dios va a dar a conocer quién realmente es. Y hay gente que está alrededor de ti que puede tener buenas intenciones para ti, para tu vida y acerca de ti, pero no tienen la revelación de Dios para conocer quién realmente tú eres. Y por eso Pedro viene a Jesús y le dice: Señor, que esto no te acontezca. Señor, que no vayas a la cruz. ¿Por qué vas a ir a la cruz? Yo no quiero que tú mueras, porque yo tengo un amor hacia ti. Y Jesús tiene que reprender a Pedro y tiene que decirle: apártate de mí, Satanás, porque Pedro tenía buenas intenciones para la vida de Jesús, pero no tenía la revelación de Dios. No conocía quién era Jesús. No conocía el propósito, no conocía lo que él tenía que hacer. Y Pedro tenía buenas intenciones, pero no tenía la revelación de qué es lo que Jesús tenía que hacer. Y hay mucha gente que puede tener buenas intenciones acerca de tu vida. Puede ser amable contigo, puede ser buenas personas, pueden darte cosas, pero no tienen la revelación de quién realmente tú eres. Si Dios lo revela, sabrán quién tú eres. Pero hay gente que no va a saber quién tú eres, porque solo Dios conoce quién tú realmente eres, lo que Él ha depositado adentro de ti, el destino profético que tienes en Dios. Y hay poca gente que va a entender y que va a saber eso, al menos que Dios lo revele y lo dé a conocer. Entonces, hay mucha gente que Dios tiene que hablar, porque Dios tiene que romper con la mentira que hay. Dios tiene que romper con el engaño que hay, porque la gente ha pensado que es alguien y Dios tiene que venir a romper esa idea. Y Dios tiene que revelar quién realmente tú eres, porque Él te conoce. Dios te conoce más que tu familia, que tus amigos. Dios te conoce más que tú mismo te conoces. Dios sabe quién tú eres. Y profetizo que Dios va a comenzar a hablar. Y Dios va a comenzar a usar a otros, y Dios se va a meter en tus sueños, y Dios va a comenzar a abrir tus ojos para que tú entiendas quién realmente tú eres, quién es el hombre, la mujer que va caminando por ahí, quién es el hombre y la mujer que todavía está respirando a través de tantos accidentes, a través de tantas experiencias, a través de tantos momentos donde ciertas cosas pudieron pasar, pero Dios va a hablar y Dios te va a hablar acerca de quién tú eres. Dios quiere que tú entiendas que Él te conoce y te conoce mejor que todo aquel que piensa que te conoce. Y no solamente Dios te conoce,
sino que Dios quiere que tú lo conozcas a Él, porque Dios nos conoce a nosotros muy bien. La pregunta es, ¿conoces tú al que te conoce? ¿Conoces tú aquel que te escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Conoces tú aquel que te dio por profeta a las naciones desde antes de nacer? ¿Conoces aquel que te depositó un propósito, un destino desde antes que nacieras? Les animo, les motivo a que vayan a las profundidades y conozcan al Dios que te conoce. La gente puede tener muchas opiniones acerca de ti. La gente puede decir muchas cosas acerca de ti, pero lo importante es, ¿qué es lo que Dios dice acerca de ti? ¿Quién tú eres delante de Dios? Padre, yo te doy gracias por todo aquel que está presente y todo aquel que está escuchando. Señor, donde quiera que estén, yo oro que tu voz los alcance. Yo oro que tú hables a su vida. Yo te pido que tú llegues a su vida y les hables acerca de quiénes son, por qué nacieron, por qué están aquí, cuál es el propósito, cuál es el destino que tú tienes para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, que el rumbo de alguien cambie hoy en este día. Hay gente que estaban yendo por un camino, pero van a entender que Dios los ha llamado para ir por otro camino. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias yo te doy. Gracias yo te doy. La voz de Dios vendrá para romper la mentira, para romper el engaño y para hacerte saber quién tú eres, porque Él te conoce mejor que nadie. Él te conoce mejor que todos. Padre, gracias yo te doy. Vamos a dejar un link en la descripción donde ustedes pueden darle a Dios. Si gustan darle a Dios, ha sido una bendición poder compartir. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Todos tenemos una historia. Lo que hemos vivido nos ha formado a ser las personas que somos hoy. Algunos hemos pasado momentos difíciles. Hemos estado en lugares de oscuridad, lugares donde los sueños que un día tuvimos mueren, donde la esperanza, la fe, la pasión nos hace falta, donde perdemos la visión de poder ver más allá de lo que hemos vivido, donde perdemos la paz, la alegría, el deseo y la motivación de avanzar y crecer. Pero son en esos lugares de oscuridad, de desesperación, de muerte, donde Dios viene a nuestro encuentro. En los momentos donde no ves la salida, pero de pronto Dios se introduce como aquel que abre camino donde no lo hay. Viene como la luz en medio de tu oscuridad, para darle vida a lo que parece estar muerto y sin solución. Viene a despertar tu fe, viene a darte visión para que veas más allá. Te inspira a alcanzar lo inalcanzable, a creer en lo imposible, a crecer en la oposición. El tiempo de milagros no ha pasado. El dador de la vida, el que resucita lo que está muerto, está vivo.